Hola mis hermanos, espero que el Señor les bendiga, que su día haya sido de mucha bendición. Bueno, nosotros acabamos de terminar un tiempo de oración muy indispensable, muy necesario. Recuerde usted que el Señor nos enseñó la necesidad de orar siempre, no cuando tú quieras, no es estar orando, no es que pares tus actividades, sino que en tu mente estés pidiendo al Señor, pero orar siempre confiando y no desmayar, porque es muy importante. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante, hermanos, basado ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos 10 al 13. Es importante que nosotros aprendamos a vivir con contentamiento, que aprendamos a vivir en verdad en esa enseñanza en la cual Dios nos quiere mostrar su voluntad y que nunca nos deja. Ha hecho tantos estragos en las iglesias ese falso ministerio de la prosperidad, tanto que nos han hablado, que nos dicen, es que tú como hijo de Dios eres un príncipe y tienes que vivir bajo ese lineamiento. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Y hermanos, entonces tendríamos que ver la vida de Pablo, Pedro, de Juan, de todos, en la forma en que terminaron y murieron. Y pues podríamos decir, pues qué mediocres, terminaron mal. No, mis hermanos, ellos aprendieron algo que nosotros tenemos que aprender. Desgraciadamente hoy la gente canaliza a Dios en base a lo material. Perdóname, pero ese es el Dios que te has creado. Porque entonces nunca aprendes. Y hermanos, hoy te quiero hablar de un tema muy importante. El tema lo hemos titulado Aprende a vivir bajo el nivel de Dios. ¿Y cómo se vive bajo el nivel de Dios? Pues se vive en contentamiento. Se vive aún en momentos difíciles, se vive en escasez, se vive con contentamiento. Eso es vivir bajo el nivel de Dios. Vivir bajo el nivel de Dios, no vivir en la opulencia y que digas, Dios está conmigo porque tengo esto, aquello. No, mis hermanos, estamos muy equivocados en esa parte. La gente ha canalizado todo hacia lo material. Que si Dios te prueba a través de situaciones en las cuales tengas que depender de Él. ¿Sabe? Es increíble. A mí me ha ayudado mucho esa parte. Ayer en la experiencia que les decía, se me olvidó el celular. Ya cuando iba a visitar a esta persona, dije, no, pues ya no me regreso, voy a perder más tiempo. Pues se zafó la banda, no de distribución, sino del sistema general. Y pues en cuestión de corriente puede descargarse la batería así. El volante es sumamente duro. Pero yo oré en ese momento y le dije, Señor, ayúdame por favor, tú sabes que eres mi Dios, y ya no hay ningún teléfono por donde hablar. Le pedí ahí a un señor que si me podía revisar, un mecánico, no tuvo tiempo, me puse en sus manos y hermanos, subiendo el volante, prendiéndolo, simplemente el carro se tornó el volante como si trajera la banda, blandito. De verdad que vi la mano de Dios, como tienes una idea. ¿Y sabes qué? Tenemos que aprender, cualquiera que sea nuestra situación, vivir en contentamiento. Aprenda a vivir bajo el nivel de Dios. El nivel de Dios no es la opulencia, no es lo que le da seguridad que usted tenga estas cosas. El nivel de Dios lo vamos a aprender a través de la Biblia. Hermanos, la forma en que Dios nos enseña a ser enseñables de parte de Dios es muy necesario. Fíjese lo que dice el versículo 10 de Filipenses 4. Pablo agradece porque la iglesia de Filipos había reactivado otra vez a apoyar a Pablo económicamente. Cuando Pablo estuvo en una situación, ellos fueron los únicos que respondieron en mandar una ofrenda para bendecirlo a Pablo. Pero aquí dice, en gran manera me gocé en el Señor. Primeramente, Pablo, no tanto en los hermanos, sino en el Señor. Porque el Señor es el que produce las cosas en los corazones. Dice Pablo aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Y esta palabra significa renovar, rebrotar, reflorecer. ¿Qué cosa? Nuestro cuidado de mí, como lo habían hecho al principio. Sí, de apoyar a Pablo con una ofrenda para sostenerle, para la obra, para el ministerio. Pero Pablo les da una gran lección de una vida dependiente de Dios, una vida en la cual no se queja, no está llorando, no está diciendo, ay, me abandonaron, ay, miren cómo estoy, o como a veces escucho gente que nos dice, ay, pastor, pues aquí estoy arrastrando la cobija. No, Pablo no se quejaba. Sabía vivir bajo el nivel de Dios, como tú y yo deberíamos de vivir. La verdad que Dios nos ha probado como Job. Y cualquier cosita ya se viene abajo.
dejan en verdad de servir a Dios, dejan de darle lo que es de Dios, dejan todo, porque se centran tanto en lo material. Hermanos, no lo material lo que te llena. Vivir bajo el nivel de Dios es vivir con contentamiento, cualquiera que sea tu situación. A veces nos metemos en situaciones en las cuales Dios no nos mandó, nosotros nos metemos. Pero sabe, por la gracia de Dios nos saca adelante si nosotros nos arrepentimos y le permitimos a Él vivir bajo su nivel. Ahora dice Pablo aquí, nuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, estaban prestos, dice, y estaban pensando en ayudar también a Pablo, dice, pero faltaba la oportunidad, solamente faltaba el momento para que lo llevaran a cabo, y ya lo estaban haciendo. Le estaba agradeciendo Pablo. Dice aquí Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Le está diciendo Pablo, ¿saben qué? No me estoy quejando. No lo digo porque tenga escasez, no es como un reclamo hacia ustedes en ningún momento. No, Pablo quiere transmitir algo mucho más allá. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué cosa? La bendición de vivir bajo el nivel de Dios. No en apariencia, no pretendiendo agradar al hombre, sino agradando a Dios en todo momento. Y Pablo dice aquí, pues he aprendido, fíjese, esta es la parte que usted tal vez necesita aprender. Dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquier situación que pudiera vivir Pablo, ya sea en abundancia, ya sea en escasez, Pablo dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a tener contentamiento. Y eso es algo muy, muy importante. Hay ocasiones que le dices, ay Señor, no me quejo, solamente tú provee para arreglar esta situación. Tú sabes, hay que disfrutar lo que tienes ahorita. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, nunca te dejaré y te desampararé. Si no aprendes a disfrutar lo que tienes ahorita, Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque vas a ser mal agradecido, te vas a quejar todo el tiempo. Todo el tiempo te vas a estar quejando. Dios, ¿por qué no me das algo como aquel y esto? Y te estás comparando. No, mi hermano, usted tiene que vivir bajo el nivel de Dios. Y no mediocridad, es un nivel en el cual vives con esto, con contentamiento. Por eso Pablo, he aprendido a contentarme. Esta es la clave de una vida cristiana sometida a Dios bajo su nivel. No piense usted que por ser hijo de Dios, usted tiene que vivir en la opulencia como príncipe. No, mi hermano. Si mismo Cristo se despojó de todo para enriquecerte a ti, por nosotros se hizo pobre, lo que dice la Escritura, para enriquecernos a nosotros, no lo material, tiene que ver mucho con lo espiritual, lo cual llena nuestro corazón y nos hace fuertes. Y dice Pablo aquí, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo en el 12, sé vivir humildemente. ¿Qué era vivir humildemente? Vivir en un equilibrio. Y vivir en necesidades, vivir en carencias inclusive, siempre sé vivir humildemente, vivía equilibrado. No vivía Pablo pensando, ay, me hace falta esto, ay, ya no tengo esto. No, Pablo estaba atravesando situaciones. Podía tal vez, hermanos, un día o unas horas que no tuviera alimento, pero Dios le proveía. Pero dice aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Cuando no hay mucho, cuando hay poco, pero cuando hay también mucho, sé vivir cualquier situación de esas. Las circunstancias no determinaban la vida de Pablo. Si tenía escasez, vivía con contentamiento. Si tenía abundancia, estaba contento. Y dice Pablo aquí, ¿sí? Y sé tener abundancia. Esta es la clave también. En todo y por todo estoy enseñado. Yo te pregunto, ¿estás enseñado por Dios cuando hay momentos de vacas flacas? ¿Estás enseñado por Dios cuando hay momentos de vacas gordas? ¿Realmente agradeces a Dios en momentos de vacas flacas, momentos de crisis, momentos de situaciones? ¿O solamente agradeces a Dios cuando todo va bien? Aquí Pablo está diciendo, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Dios te ha enseñado en esas situaciones? ¿Le agradeces a Dios? Estoy pasando por esta situación, agradecer a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con el Padre en Jesucristo, ¿sí? Y dice aquí, así para estar saciado como para tener hambre. Ahí es donde Dios me enseña, es donde Dios te enseña, es donde Dios le enseñó a Pablo. Hermanos, y dice, como para tener hambre, ¿sí? Estoy así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad.
En toda situación, Pablo aprendía una lección de vida. Sabía que Dios no lo iba a dejar, sabía que Dios estaba con él y sabía que en todo momento él vivió bajo el nivel de Dios. ¿Sabía esto? Él vivió bajo ese nivel de contentamiento, de aprendizaje, cualquier situación, porque ahí es donde experimentó que Dios nunca lo abandonaría. Y hermanos, y ahí viene el pasaje, el último pasaje, el versículo 13 de Filipenses 4:13, que tomaban fuera de contexto. Ay, voy a hacer un examen, no estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una vil mentira. Y eso es algo infantil. Aquí Pablo está diciendo, ¿saben qué? Así como va a tener abundancia, para padecer necesidad. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo? Cuando estoy en abundancia, Cristo me fortalece. Cuando estoy en escasez, Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy en cualquier circunstancia, Cristo es mi fortaleza en todo momento. Así es sencillo. Te pregunto, ¿estás aprendiendo a vivir bajo el nivel de Dios o estás aprendiendo a vivir bajo el nivel que tú mismo te quieres crear? Porque si tú te creas un nivel en el cual tienes un estándar muy alto y te metes en cosas que ni al caso, que Dios no te mandó, vas a vivir lo que dice Santiago 4 y te invito en la noche que lo vivas, que lo leas y te des cuenta la mediocridad en la cual una persona supuestamente espiritual puede vivir, alejada completamente de Dios. Y Santiago aquí te invita a reflexionar, a llorar, a humillarte, a aullar inclusive por la pobreza tan espiritual en la cual te encuentras. Porque dejaste a Dios a un lado y te centraste en otras cosas materiales que ni al caso. Y estás viviendo tal vez las consecuencias. Pero hermanos, tienes que aprender a vivir en contentamiento. No estás en este mundo para vivir en competencia. No estás en este mundo para vivir en opulencia. Si Dios te permite, que bueno, pero te va a dar también la sabiduría. Nos dice que les estés para que tú puedas gobernar las riquezas y no te gobierna a ti. Pero si no te da esto, y si no quieres vivir en contentamiento, vas a vivir en muchos dolores. Por eso, un pasaje que tú tienes que considerar es precisamente ahí en Timoteo, ¿sí? Es en la segunda carta, ¿sí? Donde Pablo le dice precisamente que muchos se dejaron llevar por el dinero en esa parte. Es en la primera carta, ahí en el capítulo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero, este dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque el dinero no pudo satisfacer ese vacío que tienen. Solamente lo llena Dios. Así que yo te pregunto, ¿estás viviendo bajo el nivel de Dios? ¿Estás viviendo en contentamiento? ¿Estás viviendo en aprendizaje? ¿Estás viviendo de acuerdo al deseo de Dios? ¿O estás viviendo de acuerdo a lo que tú crees y cómo tú te mueves? Y de acuerdo a cómo se mueven las aguas, así tú te mueves. No, mi hermano. Si usted está viviendo bajo un nivel de estrés, bajo un nivel, en verdad, de tensión por las cosas materiales, usted no está viviendo en Dios. Usted está viviendo para sí mismo y está viviendo para el mundo. ¿Y sabe una cosa? Usted se está constituyendo enemigo de Dios. Aprenda a vivir bajo el nivel de Dios. Y el nivel de Dios es tan grande que Él lo que dice, lo cumple, lo promete y lo hace. Hermano, las experiencias más hermosas pueden ser en momentos de crisis, como ayer que pasó. La verdad que venía yo con paz, contentamiento, decía gracias, y aún a pesar de todo, déjame decirte algo, Dios se encargó de suplir todo para poder arreglar el coche. Dios es fiel, sigue siendo fiel. Dios no falla. Dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No nos está invitando a que sigamos siendo infieles, sino nos está invitando a confiar plenamente en Dios. Te invito a confiar. Y vive bajo el nivel de Dios. No vivas en tu mediocridad de pensamiento. Vive en contentamiento, que ese es el nivel que debemos de manejar como cristianos. Te invito a orar. Padre, gracias. Te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno.
Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por ayudarnos, sostenernos, cuidarnos, velar por nosotros, ser nuestro Dios. Te bendigo, Dios, porque en todo momento te haces presente. Te bendigo, Dios, porque en todo momento nos das lecciones en la cual nos muestras tu amor, tu cuidado y tu gran misericordia. Padre, ayúdanos a entender que tenemos que vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos y sobre todo con contentamiento, porque tú has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Gracias, Dios, por cada lección, gracias por cada situación que pasa en nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer poder estar contigo. Recuerda que tenemos nuestra cena de matrimonios el viernes 21 de febrero. El costo es relativo, $350 por pareja, pero va a ser de mucha bendición con un tema. El segundo tema, la contraparte, lo que los esposos desean que los esposos sepan de ellos. Que las esposas sepan de ellos. Entonces, es muy importante. Recuerda que a los teléfonos puedes pedir información 22 23 81 11 73. Que Dios te bendiga. Aprende a vivir bajo el nivel de Dios. No te metas en cosas que te van a causar estrés, que te van a causar dolor, te van a robar el sueño. Confía en Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Dios te bendiga, excelente noche y nos vemos mañana. Gracias.